Bien, en el día de hoy voy a tratar de exponer un tema que, que tiene más de 200 años repercutiendo en la vida de los dominicanos, que es el tema dominico-haitiano. Pero el principal problema que ahora se está dando con la nación haitiana, si es que se le pueda llamar nación, tiene que ver con el problema migratorio, que ha llenado de preocupación a toda la sociedad dominicana. Preocupación porque esa migración se va extendiendo, va aumentando de una manera vertiginosa. El ser humano es migrante. El ser humano por naturaleza es migrante. Porque el siguiente, el tú querer cambiar la naturaleza del ser humano, eso es un error, un grave error. Es muy parecido a como planteó la filósofa alemana nacionalizada estadounidense Hannah Arendt, cuando haciendo una evaluación del por qué fracasó el marxismo en Europa y por qué el marxismo en estos momentos se puede decir, porque lo han planteado los grandes especialistas, es una teoría de museo, porque ha sido inaplicable. Ella dijo que el principal error fue no que él quería, que tenía la idea de que el mundo debía de cambiar, que debía de transformarse. No, el error fue cambiar la naturaleza humana, en el sentido de que el ser humano tenía que abandonar el derecho de propiedad, los aspectos de democracia, todos los aspectos que tienen que ver con derechos fundamentales y con elementos intrínsecos en el ser humano. Lo planteaba en el manifiesto comunista de 1848, que se publicó en Bélgica. Eso es para los estudiosos del marxismo. Entonces, haciendo esa interrelación con el problema dominico, haitiano y migratorio, tiene que ver fundamentalmente eso. El objetivo fundamental de una política migratoria dominicana, en este caso para la migración que más inconveniente tiene la República Dominicana, tiene que ver con una política que tenga como objetivo fundamental disminuirla y cualificarla a la vez. Eso implica de que cuando se habla de cualificación, no es que las migraciones sean malas. Toda migración tiene su secuela. Por ejemplo, en Estados Unidos la migración dominicana, que es más de 1 millón de dominicanos que hay, nadie puede decir de que es mala. Cuando dicen que es mala, los dominicanos reaccionamos, no. Hay una parte de la migración que es muy mala, como hay la migración boliviana, la migración venezolana, pero una gran parte de esa migración aporta al Producto Interno Bruto. En el caso de los dominicanos en Estados Unidos, de los venezolanos, donde quiera que estén, de los chinos, también los haitianos aportan. Ahora, el problema es en la desenfrenada política migratoria y en el uso de este mecanismo de parte tanto de funcionarios y de mafia haitiana como de funcionarios y mafia dominicana de hacer fortuna, grandes fortunas, ya no con la migración interna, empezando con el proceso de visado y de transporte de esos migrantes hacia la República Dominicana. Entonces,
Yo digo de que para que un Estado-nación pueda decir de que existe, debe de tener un territorio. Los haitianos tienen un territorio de 21.000 kilómetros cuadrados, en donde el 3%, es posible que menos, del territorio es fértil y poco cultivable. O sea que es un territorio en franco deterioro. Y ya eso se planteaba en el 1953. Ya lo planteaban especialistas norteamericanos e inclusive una comisión de la ONU que fue a Haití a hacer una evaluación, porque ya desde ese tiempo era una gran preocupación. Entonces, tiene un territorio, pero un territorio con muchos problemas, porque ahí no es posible que se desarrolle una nación haitiana, pensando en función de desarrollar un criterio de desarrollo agroindustrial y que permita que pueda lanzarse a conquista de desarrollo la población haitiana, basada por lo menos en varios renglones, al menos de que no se transfiera capitales con una reingeniería de inversión de productos de servicio, tomando como base principal la República Dominicana, y que poco a poco se comienza con capitales dominicanos, con capitales hispanoamericanos y con capitales del mundo. Invertir con un criterio de diseño de trabajo, pero también con la misma burguesía haitiana, que tiene más inversiones en la República Dominicana que en Haití. Si ustedes no lo sabían, inversiones en la parte de los combustibles, inversiones hoteleras, inversiones en banco, inversiones en transporte. Ellos tienen grandes inversiones. Sectores de la oligarquía haitiana en la República Dominicana. Eso está demostrado, eso. Entonces, otro aspecto que es importante, el tema referente a la población. Ellos tienen la población, pero es una población muy diversa, porque ellos son el producto de unas 17 tribus y te piensan diferente en muchos sectores y te actúan diferente, porque también tienen muchos problemas de tradición. O sea que no es una población homogénea en el sentido de las tradiciones propias de los pueblos. E inclusive te tienen a hablar diferente en varias áreas. Y a eso también se añade la extrema falta de formación de esa población, que es un gran problema, que es un déficit. Que en esto hubo mucho interés de uno de los revolucionarios independentistas haitianos, Petion, que es considerado en la población en la historia haitiana del escolar, porque fue una persona que puso interés cuando dirigió la parte norte de Haití, cuando después de Boyer, cuando Boyer fue derrocado, y entonces el rey Christopher se fue a la parte más al norte, y desarrolló otra administración, otro gobierno en ese caso. Entonces, por ahí hay inconvenientes históricos que también deben de ser tomados en cuenta a la hora de analizar estos temas. Pero también el problema de las instituciones. Una nación, como le digo, debe de contar con instituciones establecidas, como lo planteaba Rousseau en el contrato social,
que eso los políticos, los jóvenes que están en política, no es que todo el mundo es político, es que hay que estudiar la política para usted poder entender el Estado, para usted poder entender las instituciones, para usted entender cuándo se puede hablar de una democracia fortalecida y cuándo se puede hablar de una democracia débil. Cuando las instituciones son débiles, la democracia es débil, porque la democracia es la cara de la sociedad, la cara del Estado. La democracia. ¿Por qué la democracia no existe prácticamente en Haití? Porque no hay instituciones. Pero otra cosa es peor. ¿Por qué tanta violencia en Haití? Porque no existen los instrumentos que pueden controlar el monopolio de la violencia, que en este caso el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los organismos de seguridad, tienen el monopolio del control de la violencia. Pero en Haití no existe el control, el monopolio de control de la violencia. ¿Por qué la República Dominicana te lo puede controlar? Porque tiene un ejército, porque tiene una policía nacional, porque tiene los organismos que están creados precisamente no para defender un gobierno, sino para defender el Estado. Porque este gobierno va a pasar, esto ya lleva un año. Y ellos no se dan cuenta que ya ahora, entre mesas, ya tienen un año, le quedan 3, ya en 2 años hay elecciones. Entonces, todos esos elementos deben de ser tomados en cuenta. Y además, históricamente, ya no entrar nosotros a hablar de la causa del problema, del por qué. Porque ya todos sabemos, estamos claros de los resultados de la revolución violenta en Haití en 1804, que empezó en 1795 la revolución, el proceso de revolución de la revuelta de los negros haitianos. Eso nosotros no vamos a entrar ahora en esos detalles, porque esos detalles ya es para analizarlo en conversatorio, en conferencia, en charla. Y yo mismo he dado varias conferencias sobre este tema. Y estamos dispuestos a desarrollarlo en el escenario que ustedes lo crean conveniente, porque por lo menos tenemos idea del problema y tenemos cierto resumen que lo pueden llevar a ustedes a tener una idea de la causa del problema haitiano. Ahora, en estos momentos, tenemos que entender que el único presidente democrático que ha tenido Haití se llamó Jean-Bertrand Aristide, que fue derrocado por ellos mismos. Y si se lo ponen suave, también lo matan. Y el otro que fue electo por un proceso más bien semidemocrático, el presidente Mor, fue matado en la cama de su casa, en su oficina. Y los servicios de inteligencia haitianos supuestamente no se dieron cuenta. Entonces todo eso es un cuestionamiento de los mismos organismos internacionales ante la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que ante toda esa situación, los organismos internacionales, los países poderosos, la comunidad internacional no tiene el interés de resolver realmente este problema. Y porque ellos han visto de una manera ya deliberada, de una manera planificada con ellos, que la única razón de que eso se resuelva es abrir la frontera y crear un Estado binacional. Esa es la realidad. Eso es lo que se ha planteado en los organismos internacionales. Eso es lo que han planteado sectores pro-haitianos en la misma República Dominicana. Y en este mismo gobierno, pues usted tiene que definirlo, este gobierno, que vaya a un diálogo. Usted tiene que definir que tiene más de 15 o 20 funcionarios que son pro-haitianos. Y que inclusive han demandado a la República Dominicana en organismos internacionales, porque por violaciones a derechos de los inmigrantes haitianos. Y se ha comprobado que ha sido falso. Entonces, todo eso tiene que tomarlo en cuenta este gobierno para poder que nosotros podamos estar claros en una sincerización.
Porque una cosa es lo que diga de boca y otra cosa es lo que en la práctica se esté desarrollando. Por ejemplo, en este gobierno, señores, datos, estudios que se han dado, que lo tenemos aquí, estos datos, se han dado más, cerca de 800,000 visas en los consulados haitianos. Y por ejemplo, tanto es así, miren este dato. Por ejemplo, en Haití hay un mercado negro y paralelo en la emisión de visa. O sea, lo que según estudios de consorcios internacionales periodísticos que hicieron para eso y lo reconfirmaron con datos de la misma Cancillería, de que una visa que costaba, que está establecida según la misma el mismo consulado, por ejemplo, una visa que te costaba vamos a ver, visado de negocio, aquí lo tengo, los visados de negocio costaba algunos 70, 80 dólares, pero ahora para tú en el consulado, pero para tú ahora mismo venir de Haití para acá tienes que buscarte mínimo 900 dólares y 1,000 dólares. Entonces, si tú tienes, has sacado, tiene unos 800,000 migrantes, con datos según el estudio de la misma, de los datos de las mismas instituciones correspondientes del Estado, tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como de la misma Dirección de Migración. Esos datos lo han dado los mismos instrumentos consulares en Haití. Por ejemplo, la resolución 207 del Ministerio de Relaciones Exteriores habla de los precios 70, 80, 85 y 190 dólares, dependiendo del tipo de visa, de cada visa emitida. El consulado debe quedarse con 10 dólares para gastos operativos y la Cancillería con 20 dólares según la resolución vigente y el dinero que suba. Pero eso es de los precios que le pone a los consulados. Pero sucede ser que ¿por qué se habla de una mafia paralela? Porque cuando iban a buscar los visados no había, pero sí ahí mismo había un corredor que te decía, ve que te lo voy a conseguir, y lo llevaba a una agencia de viaje, y la agencia de viaje entonces le tenía los visados. ¿Qué se daba ahí? Una componenda con funcionarios de los consulados. Eso está claro, según estos datos que arrojó este estudio. Y entonces se habla de más de 800,000 inmigrantes. Por eso esto da lo que era. Allá hay transporte, en guagua, todos lo ven, en motores, visados para llevarlo a los hospitales a parir. Todo eso es un sistema grande de dinero y de negocio. La cantidad que van a trabajar en las empresas constructoras, en turismo, en la parte agropecuaria. Todo eso es un engranaje fuerte de una mafia consolidada, donde tiene mucho que ver el Estado y sectores de la sociedad comprometidos con la producción nacional, que deben de tomarse en cuenta para que entonces pueda haber una solución integral del problema. Yo, para concluir, lo que planteo en este caso es que además de los presidentes, ahí deben de buscarse para que puedan dar sus opiniones los embajadores de Haití, los embajadores, no los cónsules, porque los cónsules, la gran mayoría, dudo que hayan excepciones, los que han salido de ahí millonarios y ricos todos, porque todo el mundo quiere ir para Juana Méndez. Y los otros puntos,
para irse a un consulado. Entonces, deben tomar en cuenta sectores de las universidades, sectores de la comunicación, de la sociedad, no de la sociedad civil de la vaina esa, de participación ciudadana, porque eso a mí no me representa. Y no creo que aquí en la provincia donde yo estoy, en Manuel Mirabal, aparezca una gente que se pueda decir que es representado por participación ciudadana. El presidente Abinader decidió por fin reunirse con los presidentes. Vamos a ver, porque él tiene una agenda de 15 temas que no fueron discutidos ninguno con ningún sector, que vamos a ver qué se saca de ahí. Pero eso no, creo que lo más importante es definir unos objetivos claros sobre el tema y sacar conclusiones en donde el Estado, el gobierno, ya absorba el problema, no en función electorero ni de sacar ventaja política, sino como un problema de Estado. Pasen un buen día y seguiremos hablando sobre este tema. Si tienen que comentar, comenten, háganme sugerencias, que estaremos dispuestos a dilucidar estos temas con ustedes. Y pasen un buen día y que Dios los bendiga a todos.